Bien. Y vamos a presentar. Bien. ¿Me avisan si lo ven, por fin? Ya. Bien. Entonces vamos a... el objetivo de hoy es conocer la teoría corpuscular y la teoría cinético-molecular. Bien, para comenzar vamos a recordar el contenido. Estuvimos hablando de la materia y que esta materia se podía clasificar, se puede clasificar por sus estados de agregación y su clasificación. ¿Ya? De los estados de agregación tenemos tres, como bien decía la compañera por ahí, tenemos los estados sólidos, líquidos y gaseosos. Único elemento o sustancia que está en los tres estados de la naturaleza es mm, la única sustancia que está en los tres estados de la materia o en los tres estados de agregación en la naturaleza. Hay solamente una sustancia que está en los tres estados presentes en la naturaleza. El segundo estado, sí. Pero, ¿qué sustancia está en los tres estados? El H2O, el agua. Muy bien. El agua está en los tres estados. Los podemos encontrar sólidos donde en los glaciares, líquido en los ríos y lagos, en los mares, y gaseoso en la atmósfera, ¿sí? Como nubes. Muy bien. Y por su clasificación, y tenemos los tipos de sustancias, ¿cierto? Sustancias puras, hay sustancias puras y las mezclas, ¿cierto? Sí. Dentro de las sustancias puras tenemos muy bien los elementos y los compuestos. Y dentro de las mezclas tenemos dos tipos también, mezclas homogéneas y las heterogéneas. Bien, entendiendo cuáles son las homogéneas y cuáles son las heterogéneas, ¿cierto? Ya lo saben cuáles son. Bien. Sí, eso es lo que hemos visto hasta el momento, incluso hemos visto un poco de separación de mezcla. Un poco nomás. Lamentablemente no podemos hacer como experimentos para que esta cuestión quede un poco más clara. Pero sí pueden ustedes hacer mezclas homogéneas, por ejemplo, agua y sal. Las homogéneas son aquellas que no se ven a simple vista. Las heterogéneas son aquellos componentes donde sus componentes se ven fácilmente. ¿Sí? Bien. Dentro de esto acá,
En los estados de agregación vamos a tener que aparece la teoría corpuscular. Ya, en la teoría corpuscular, estimados, habla de, bueno, a ver, sabemos que la materia, bueno, la unidad básica de la materia, la unidad básica de la materia es el átomo. ¿Ya? La unidad básica de la materia es el átomo, ¿sí? Em, la palabra átomo, ¿alguien sabe lo que significa? ¿No? Palabra griega que va más allá de eso. ¿Ah? Se divide en dos. A, que significa sin, y tomo, que no significa lo que ustedes creen. Ah, no, 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 no. Tomo significa división. ¿Ya? A, tomo. Cuando, a ver, no sé, a mis papás les gustaba comprar muchas enciclopedias. Y las enciclopedias venían por tomos. Tomo 1, tomo 2, tomo 3 y tomo 4, por ejemplo. Entonces a mis papás les gustaba comprar enciclopedias, tomo 1, tomo 2, tomo 3 y tomo 4. Claro, tomo significa la división. División 1, división 2, división 3 y división 4. ¿Ya? La palabra átomo sale o nace de un señor muy antiguo, muy antiguo. Creo que fue un filósofo griego. Y él pensó en el origen de la materia y creyó que todo estaba compuesto por pequeñas partículas y estas partículas no se podían dividir. Entonces le pusieron átomo, partículas sin división, átomo. ¿Ya? Bueno, a partir de esto, de esta palabra, aparece esta teoría corpuscular, muchos años después, obviamente. Muchos años después, con toda la teoría atómica, em, donde aparecen las partículas subatómicas, ¿ya? Donde, no sé si han visto la película Ant-Man, donde aparece el mundo cuántico y no sé qué, no sé qué, y la cosa. Sí, sí, existe el mundo cuántico y existe los números cuánticos también, y, y existen las partículas subatómicas también, ¿ya? El transcurso del tiempo se fue estudiando estas partículas, estos átomos, y se descubrió que eh, un átomo no es tan simple, que tiene una estructura, que tiene un núcleo atómico y que tiene una corteza. ¿Ya? Bueno, a partir de eso comienza a aparecer esta teoría corpuscular. La teoría corpuscular habla de la composición de los estados de agregación. ¿Ya? Es la composición de los estados de agregación. Y para profundizar, ustedes me dicen para poder subir, por favor. Recuerden que esto yo lo voy a enviar de nuevo, o sea, lo voy a enviar a ustedes como apuntes. ¿Ya? En el caso de que no lo puedan escribir o no lo vean en los teléfonos, yo lo voy a enviar. ¿Bien? Bien, voy a avanzar. Entonces, para la teoría corpuscular, la
Teníamos que conocer primero lo que era el átomo, ¿ya? Y bueno, la teoría corpuscular está relacionada con los estados de agregación de la materia. Esta intenta explicar de manera gráfica el estado atómico de las sustancias. Intenta explicar de manera gráfica los estados atómicos de las sustancias. Bien, obviamente ustedes, si ustedes buscan o googlean teoría atómica, les va a salir una definición mucho más científica de lo que yo estoy explicando aquí. Y si usted quiere verla, sería muy bueno, muy buen aporte para enriquecer nuestra clase. En palabras bastante más simples, sencillas, la teoría corpuscular está relacionada con los estados de agregación de la materia y está relacionada con cómo es el comportamiento atómico de diferentes sustancias en sus diferentes estados. Bien, eh, hasta aquí, ¿todo bien? Estado sólido. Los átomos que componen esta sustancia, tienen una gran atracción entre ellos. Esto permite que posean una estructura rígida. Los sólidos no fluyen, ni se escurren. Bien, ¿qué quiere decir esto? Si uno observa eh, una sustancia en estado sólido, ve que sus movimientos moleculares y su estado molecular es súper rígido, o sea, las moléculas están una al lado de la otra, una al lado de la otra, una al lado de la otra, y esto impide que las sustancias en estado sólido escurran o fluyan como en el caso del agua, por ejemplo. ¿Ya? Em, ¿Qué pasa cuando las moléculas comienzan a vibrar, comienzan a moverse en los estados sólidos? Normalmente en los estados sólidos, cuando las moléculas comienzan a vibrar, estas comienzan a calentarse y gracias al roce que existe en ellas, comienzan a combustionar. ¿Ya? Hay una combustión en las sustancias en estado sólido normalmente si ésta se mueve.
¿Todo bien? Ya, ¿preguntas hasta aquí? ¿No hay ninguna? ¿No? Estado líquido. Las sustancias en este estado tienen un enlace molecular de menor atracción, entre paréntesis, comparado con las sustancias en estado sólido. ¿Ya? Em, Tienen la capacidad de escurrir y fluir, cosa que los sólidos no tienen. Cuando a estos se les imprime calor, sus enlaces, iónicos tienden a separarse y obviamente el estado líquido cambia de estado a un estado gaseoso. ¿Ya? Y exacto, cuando se evapora. O sea, las sustancias líquidas se evaporan porque sus enlaces pierden tanta atracción que dejan de estar en un estado y se sueltan y quedan separados sus componentes. Pues recuerden que cuando hablamos de, por ejemplo, el agua es una mezcla de elementos. Entonces, si yo comienzo a hervir el agua, sus componentes, sus elementos, que son hidrógeno y oxígeno, se tensan hasta que finalmente se separan. Se separan. Uno puede ser, o sea, se separan en gases, hidrógeno y oxígeno por separado. Y no pueden mantenerse en estado líquido. El estado sólido. Ay, nada que ver, po. El estado gaseoso, sí, gaseoso, perdón. El estado gaseoso, que estaba pensando en sólido, no sé por qué estaba pensando en sólido. Ya. Esta sustancia tiene como característica principal que sus moléculas están libres, casi sin atracción entre ellas. Gracias a esto, los gases se combinan y fluyen. Adoptan la forma del recipiente que que lo contiene, al igual que el agua. Adopta la forma del recipiente que lo contiene. Sí. A ver, ahí
Es buena, muy buen aporte, porque saben que desde acá, desde esa perspectiva y de ese punto de vista, ¿qué pasa con el gas que está dentro del balón de gas? ¿Qué pasa con los aerosoles? ¿Qué pasa incluso para las personas que fuman? ¿Qué pasa con el encendedor? ¿Por qué el encendedor está en estado líquido? ¿Se han dado cuenta, no? ¿Se han preguntado eso? Yo siempre me lo pregunté cuando era chico. ¿Por qué el encendedor está en estado líquido dentro del envase y cuando aprieto la cuestión no sale agüita, sale gas? ¿En qué irá? Tengo la, res- tengo la respuesta. Sí, tiene razón, pero la pregunta es por qué cuando el gas del encendedor está dentro del encendedor está en estado líquido y cuando sale está en estado gaseoso. Pasa de estado a estado. ¿Cómo cambia de estado? ¿Por qué? Pero en el caso de la piedrita, ¿cierto? Del chispero. Si yo aprieto en la cosita negra, no sé cómo se llama, esa cosita negra, sale el gas. Sí le suena, ¿cierto? Y tiene que ver el chispero entonces con que se transforme en gas. Pero si yo no rozo la piedrita, pues. Yo solamente estoy apretando el. No sé si alguien tiene un encendedor, yo no fumo, perdón, pero si alguien tiene un encendedor, muéstralo a la cámara y apriete solamente el botón negro que permite la salida del gas, sin apretar el chispero, lo que es rosa. Suena, suena así. No sé si lo. A ver, voy a ver acá. ¿Alguien tiene un encendedor? ¿Alguien? Ya. Antonia, ¿sí? Antonia, yo no quiero que encienda la llama. Quiero que solamente apriete el botón, en ese caso verde, ese botón, y póngase en el oído. Lamentablemente no tiene el encendedor, porque escucha ese. ¿Se escucha? Ahora, ¿lo puede poner en su micrófono? ¿En el micrófono? ¿Tendrá un micrófono usted por ahí? Póngalo en el micrófono. Ya, ahí está. Y esa es una de las cosas que tienen los gases que no todos los sólidos tienen. ¿Alguien tiene una jeringa? Ay, ya estoy pidiendo cuestiones. Pero si alguien tiene una, si alguien tiene una jeringa, miren, si alguien, si alguien tiene una jeringa, una de las características de la materia finalmente es que no se puede comprimir los estados sólidos y líquidos, no se pueden comprimir. Ahora, Santiago ve una jeringa por ahí, a la Antonia también le ve una jeringa. Si alguien puede, porfa, traerle agüita y tráiganle agüita y pónganle agüita a la jeringa. Échenle agüita a la jeringa. Los que no tienen, mañana, tarea, tienen que hacerlo. Tarea. Los que no tienen jeringa van a la farmacia y se compran una jeringa de 10 milímetros. Pónganle y un poquito de agüita, ya. Llénenla con agua la jeringa. Una vez hecho eso, pónganle el dedo adelante en el hoyito pequeño, eso, como lo está haciendo ahí la modelo ahí, la hija de Santiago. Ahí. Le ponen el dedo y presionen el émbolo. Presionenlo. ¿Se puede presionar? No se puede. Santi, ¿se puede presionar el émbolo? No se puede. No, ni siquiera a cierto punto, chiquillos. El agua, el agua no se puede comprimir. ¿Ya? No se puede comprimir. Al igual que un sólido, cuando yo agarro un teléfono, lo trato de comprimir, va a llegar a un punto en donde el sólido se va a romper.
¿ya? Su solidez se va a romper y va a dejar de ser el objeto que tenía antes, ¿ya? Ninguno de los dos estados, ni el líquido ni el sólido, se pueden comprimir, pero sí el gas. Y eso es una de las características que tiene el gas que no la tienen todos los componentes o todas las sustancias. Así que vamos a anotarla por ahí. ¿Ya? La jeringa, si tienen la jeringa, bótenle el agua, porque vamos a hacer el experimento de apretar sin, obviamente usted estira el émbolo, la jeringa se va a llenar de aire, va a ser lo mismo, el mismo ejercicio, tapar el hoyito de adelante y presionar, y presionar. Y usted va a ver que el gas sí se puede comprimir. No se puede comprimir, sí se puede comprimir. El gas se puede comprimir. Por eso que igual es necesario, no sé si es necesario, pero me gustaría que ustedes, eh, no, 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 una jeringa, un émbolo, una jeringa y presionen, presionen. Van a ver que el émbolo es capaz de achicarse. Y aquí aparecen, no sé si alguien lo está haciendo. Antonia, ¿lo puedes ver? A ver, dale, a ver, Antonia, presiona, a ver. Pero llega hasta un punto, ¿cierto? Pero se puede presionar, se puede comprimir. Vuelve a su estado normal, ¿cierto? Sí. La hija de la hija de Santiago también lo está haciendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se puede comprimir, Santi? Sí, se puede comprimir. Ahora, eh, el señor, bueno, esto es una teoría de los gases ideales, ¿ya? Que tiene que relación, espérenme, ya, ahora sí es que pasa la ambulancia. Em, eh, a ver, a partir de todo esto, de la teoría molecular, de la teoría atómica, ¿cierto? Nacen cientos de científicos, muchos científicos. Y los científicos se especializan en ciertos puntos donde se van construyendo los conocimientos científicos. Y el señor Boyle, ¿ya? Dentro del estado gaseoso, se dio cuenta de esta característica del gas, que a mayor presión, yo presiono el émbolo, el volumen del gas que está dentro de la jeringa se achica, ¿sí? A menor presión, el volumen del gas aumenta. A mayor presión, el volumen del gas disminuye. A menor presión, el volumen del gas aumenta. Y dijo, oh, cáspitas, recórcholis, rayos y centellas. Dijo, aquí hay una relación matemática inversamente proporcional. Si yo aumento la presión, disminuyo el volumen del gas. Si aumento, o sea, si disminuyo la presión, el volumen del gas tiende a aumentar. Y eso lo hizo también experimentando con una jeringa, obviamente de ese tiempo. Era como los 1500, así, súper antiguo. ¿Ya? Bueno, eh, bueno, a partir de todo esto, de todo lo que estamos hablando, aparecen muchos científicos que van a ir experimentando de acuerdo a lo que conocen. En este caso, los estados de los gases, el gas. Y como les digo, las moléculas de gases están tan separadas unas de otras que permiten que haya compresión entre lo que se pueda comprimir las moléculas. Se puedan comprimir las moléculas y pueda existir ciertas relaciones matemáticas en los gases. ¿Ya? Sí, eso. ¿Se va entendiendo? Yo sé que quizás es mucha información, pero espero que lo vayan asimilando de a poquito. Bien. eh,
A ver, sé que quizás no está tan bien, a ver, no está tan bien explicado gráficamente, porque yo aquí veo palabras nomás, veo palabras. Gráficamente, bueno, voy a buscarles yo tengo acá unas cosas que se puede hacer para que sea gráfico. Déjenme, me permiten un segundito. Aguántenme un poquito. Em, voy, aguántenme. Como estamos en vivo aquí, nada se nos puede pasar. Ya, ahora sí, les comparto la pantalla. Ya, ¿ven la pantalla? ¿No la ven? ¿Sí? Ya. Bien, chiquillos. Ahora sí se ve un poco más gráfico. La idea era que vieran gráficamente cómo se veían las moléculas. Ya, este es una molécula o es una sustancia en estado sólido. Ven que sus moléculas están muy apegadas, tienen mucha atracción entre sí y no hay movimiento, casi, ¿ya? Y si existe movimiento, aparece la famosa combustión, ¿ya? En el caso de por ejemplo, madera, si hay mucho movimiento en la madera, por ejemplo, para encender una fogata, uno trata de hacer fricción en la madera y la madera, ¿qué va a pasar? ¡Pum! Va a combustionar, se va a prender. En los estados líquidos ya saben que los enlaces tienen menor atracción, por ende están más disueltos y tienen esta movilidad y esta fluidez que todos los líquidos tienen, en mayor o menor medida. Todo eso depende de la densidad, que también es un punto importante de los líquidos. Y los gases, ahí están. Ahí están los gases que tienen la capacidad de fluir y de no tener contacto casi con las otras moléculas. Y eso le permite que se puedan comprimir. Bien, ¿preguntas hasta aquí, chiquillos? ¿No? Ya, ya. Vamos entonces a la otra teoría, que es, insisto, a grandes rasgos. Yo no soy un científico ni nada de eso, pero vamos a hablar de la teoría cinético
molecular. Teoría cinético-molecular. Ahí. Bien. Como su nombre lo dice, la teoría cinético-molecular tiene que ver con la cantidad de... cantidad de movimiento que poseen las moléculas. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con, insisto, la cantidad de movimiento que poseen las moléculas. Una de las cosas que a mí me enseñó em, los monitos animados, aunque ustedes no lo crean, es el concepto del cero absoluto. No sé si hay alguien contemporáneo a mí que vio esos monitos animados que hablaban del cero absoluto. Em, yo siempre doy este ejemplo con mis estudiantes de la mañana, porque mis estudiantes de la mañana quizás son, no sé, ven más monitos que uno, en todo caso. Pero sí, yo cuando era un adolescente vi mucha televisión y me llamó la atención ese concepto del cero absoluto. Y el cero absoluto tiene una base científica. Profe, ¿en serio? Sí, en serio. Tiene una base científica. Cuando un objeto o una sustancia está al cero absoluto, ¿a alguien se le ocurre? Bueno, primero, estamos hablando del cero absoluto. ¿A qué se les llama la atención o a qué se les ocurre? ¿De qué estamos hablando? El cero absoluto. No estamos hablando de matemáticas, ¿ya? El cero absoluto. En ciencias, ¿qué será? Muy bien. Temperatura más baja. La temperatura más baja. Y yo sé que Sophie quizás puede que, como veo que le gusta el anime, eh, puede que haya escuchado ese concepto en algún monito animado. Em, el cero absoluto tiene que ver con la temperatura más baja. Pero ¿saben ustedes cuántas escalas de temperatura existen? ¿Cuántas escalas de medición de la temperatura existen? No, no saben. Bien, vamos de ahí entonces. Escalas de temperatura. Y profe, ¿por qué tenemos que ver la temperatura? Porque la teoría cinético-molecular está íntimamente relacionada con la temperatura. Vamos a ver, existen tres escalas. Existen tres escalas de medición de la temperatura. Ya hasta ahora ya no escribo, casi no escribo nada ya. Em, la que comúnmente nosotros usamos es la escala de Celsius. La escala de Celsius. También está así. ¿Cuál otra? ¿Se acuerdan o conocen alguna? De Kelvin, perfecto. La escala de Kelvin, que esta es una K, sin el, ¿cómo se llama? El grado. ¿Y la otra? ¿La otra? ¿No? La escala de
Fahrenheit. La escala de Fahrenheit, que es una F. Ahí. Ya. La escala de Celsius está relacionada con el comportamiento del agua. Profe, no entiendo. El comportamiento del agua. Chiquillos, ¿en qué punto el agua se transforma en hielo? Bajo cero, ¿cierto? O sea que el límite es cero. 0 grados Celsius, el agua comienza a transformarse en sólido. ¿Ok? Chiquillos, ¿en qué momento el agua se transforma en gas? Sí, pero ¿en qué momento? ¿A qué temperatura se transforma en... cierto, mientras más alta temperatura, ¿cierto? Pero, perdón, sobre cero, sí, pero la temperatura en Celsius, en Celsius. ¿A qué temperatura el agua se transforma en gas? ¿Alguien sabe? ¿O a alguien se le ocurre? ¿Perdón? A los 100 grados Celsius. Perfecto. A los 100 grados Celsius. Entonces, la escala de Celsius está relacionada con el paso de un estado a otro. ¿De quién? Del agua. ¿Ya? Me interesa que esa la conozcan bastante bien. La Fahrenheit, vamos a profundizar un poco más en la próxima clase. Y la de Kelvin es la escala más amplia de todas las escalas. ¿Ya? La escala de Kelvin se relaciona con la escala de Celsius y tiene que ver, eh, a ver, Kelvin dijo, yo quiero hacer una escala amplia donde no esté asociado a ningún elemento, no está asociado a ningún elemento, a ningún cambio de estado de ningún elemento. Yo quiero hacer una escala que esté relacionada al movimiento molecular. Y el señor Kelvin, dijo, ok, cuando no exista movimiento molecular, a eso lo voy a llamar cero. Cero Kelvin, cero Kelvin es igual a el cero absoluto. ¿Por qué cero absoluto? Porque no existe movimiento molecular. Profe, pero en un estado sólido igual no existe movimiento molecular. Sí, sí existe movimiento molecular, pero es tan baja el movimiento molecular que existe que impide que los objetos en estado sólido, eh, ¿cómo se llama? Combustionen, por ejemplo. Em, Espérenme, algo pasó, algo pasó, algo pasó. Están compartiendo la... Ya, ahora sí. ¿Ya? Entonces, el cero absoluto tiene que ver con el señor Kelvin y tiene que ver con el movimiento molecular. ¿Sí? Entonces, a ello, em, vamos a poner acá el cero absoluto, se refiere a que en la sustancia, no en la, en la sustancia, en la sustancia no existe movimiento molecular. Esto es
0K o 0 Kelvin. 0K. 0 Kelvin o menos 273 grados Celsius. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la teoría cinético-molecular, hablamos de simplemente el movimiento o la cantidad de movimiento que poseen las partículas. ¿Sí? Mientras mayor movimiento poseen las partículas, mayor temperatura tendrán. Ya, vamos a poner acá entonces a mayor movimiento, ¿Mm? A mayor movimiento molecular, dicha sustancia poseerá más temperatura. ¿Ya? Ejemplo de eso, fácil, pues el agua cuando hierve. Si ustedes se fijan en el agua cuando hierve, no sé si se han dado cuenta. A ver, yo trabajé como este ayudante de enfierrador. ¿Ya? Yo en mi juventud trabajé como ayudante de enfierrador en la construcción con mis tíos y calentábamos agüita en un tarro, un tarro de Nescafé o un tarro de leche, calentábamos agüita ahí. Y yo me di cuenta de algo que me pareció súper extraño, que momentos antes de que el agua llegase a su punto de ebullición, como que eh, empieza a gorgorear mucho, 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 y como que, perdón el sonido, ¿eh? Pero gorgorea, gorgorea, y empieza a hervir, empieza a hervir, empieza a hervir. Y cuando dice, está hirviendo, pum, la saca. Eh, Eso, ahora que yo lo pienso, me da cuenta de que mientras más movimiento existe molecularmente, uno se va dando cuenta del movimiento molecular en el caso de los líquidos, por ejemplo. Se va dando cuenta del movimiento molecular y, eh, y que esta agua ya no está fría, sino que está caliente. Ya, yo no metería la mano a una tetera o un hervidor cuando comienza a haber un movimiento. ¿Ya? Lo mismo pasa con, por ejemplo, los motores. Cuando los motores están sin movimiento, no hay roce, no existe calor, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa con cuando, insisto, a ver, tenemos frío y hacemos así? ¿Qué pasa? Se le calientan nuestras manos, ¿cierto? Porque estamos estimulando las moléculas a chocar entre sí y empezar a moverse y produce exactamente calor, ¿sí? Igual que lo mismo el chispero. El chispero por sí mismo no produce chispa, ¿ya? El roce hace que chispee y se pueda reducir el fuego del encendedor, por ejemplo, ¿ya? Eso, por lo menos eso, ¿ya? En grandes rasgos, yo creo que vamos a profundizar un poco más con respecto a teoría cinético-molecular. Ujú. ¿Por qué se aburrió? Está muy fome la clase. No, está bien, vaya nomás, tranquila. Sí, sí, no hay problema. Ya, pues, yo les voy a enviar estos apuntes cuando termine la clase. Ya, pues, que esté bien.
Bien. Em, ¿Todo bien, chiquillos? Sí, profe. ¿Algún aporte o alguna dificultad con respecto a la materia? ¿Todo claro? Todo bien. Ya. El cero absoluto eran las caricaturas. Sí, pero no. No, sí, la palabra, el concepto cero absoluto, usted lo busca y ya va a aparecer, va a aparecer el concepto científico. Sí. Claro. Pero sí, créame, yo lo aprendí de las caricaturas, sí, de los monitos animados. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? ¿Sobreviviste a la vacuna? Pobrecito. Sí, bueno, yo ya recibí las dos dosis, así que dígame. Eh, no. Son temarios. Parece que yo. ¿De eso está hablando, ¿cierto? ¿O no? Son temarios. Los temarios de las pruebas. De todas las pruebas. Así ustedes van a saber cuáles son los contenidos que vamos a pasar y todo. Exacto. Ya. Muchachos y muchachas, ¿qué les parece si acabamos aquí? ¿Cómo dijo, profe? ¿Qué les parece si terminamos ahora la clase? Ay, profe, por fin le quiero pedir una. ¿Se acuerda que le había pedido para ir a buscar a la OTEC Ah, y la el guía, ¿cierto? material que usted había mandado? Ya. Yo se las voy a enviar Se me había olvidado. Y lo podría recoger mañana? Habría que preguntar. ¿A qué hora quiere pasar? ¿Cómo me puedo comunicar? ¿A qué hora quiere pasar a qué hora quiere pasar? A la hora que ellos lo tengan. Pero no sé quién me está hablando, perdón, permiso, ¿eh? Perdón, ¿Quién? ¿quién ¿Quién? hablar? Kelly. Kelly, en el grupo de WhatsApp está la señora Yvette. Tiene un punto en su WhatsApp. Es un punto solamente. Y tiene un logo. A ver, espérenme. Pregúntele a ella a qué hora va a estar, porque así yo le envío a ella las guías y para que la tenga impresa cuando usted pase. Espéreme, Ya. déjenme mostrarle dónde está. Tiene esa imagen, Ah, ya, ya. ¿ya? Ella es la señora Ivette y pregúntele si a qué hora va a estar atendiendo para poder mandarle la guía a imprimir. Ya, súper. Muchas gracias, profe. Ya. Chiquillos, ¿qué les parece entonces si terminamos la clase acá? Ujú. Dígame.